Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Salmo capítulo 11 y nuestro tema, Confía en Dios. Este salmo es un canto de confianza en Dios. Es un salmo que se escribió en un momento de tal vez de persecución, de dificultad, en un momento donde había problemas. ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas? ¿Quién de nosotros no ha tenido que pasar por dificultades? Jesucristo mismo nos dice que mientras estemos en este mundo vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades. Miremos qué nos dice Juan, capítulo 16, versículo 33. Yo les digo esto para que encuentren paz en mí, para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice Jesucristo? Que mientras estemos en este mundo vamos a tener dificultades, vamos a tener aflicciones, pero ¿qué nos dice? Que seamos valientes. Me gusta esa versión. Valiente no es aquel que no tiene miedo. Valiente no es aquel que nunca ha sentido temor. Valiente es aquel que a pesar de sus miedos, que a pesar de sus temores, él sigue adelante. Él sigue luchando por salir, por dar la pelea. Entonces miramos que mientras estemos en este mundo vamos a tener todo tipo de problemas, de dificultades, no importa si somos cristianos o no. Ya hemos hablado de eso, de que cuál es la diferencia en estar con Cristo y estar sin Él. Cuando estamos con Cristo también tenemos problemas, dificultades y tal vez cuál es la diferencia, que en ese momento no sabemos a quién recurrir, tal vez no sabemos qué hacer. En ese momento tal vez llega a nosotros la angustia, el temor, tal vez la desesperación. En vez de buscar soluciones, como en ese momento estamos llevados precisamente por eso, por la desesperación, por la angustia, la tristeza, tal vez la rabia, las soluciones que buscamos no son las más adecuadas. Erramos en el momento de buscar esa solución. Tal vez recurrimos a personas no idóneas. Tal vez en vez de solucionar el problema, lo que hacemos es agrandarlo más. ¿Cuál es la diferencia de estar con Cristo? Que Él nos da paz, nos da tranquilidad, nos da ese sosiego para nosotros poder ver las soluciones a ese problema, poder ver con claridad, con calma, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos actuar. Entonces miramos que eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Entonces el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que tengas determinada jerarquía, seas pastor, líder o discípulo, no quiere decir que nunca vas a pasar por problemas, no quiere decir que nunca vas a pasar por una situación difícil. Todos vamos a hacerlo, seamos cristianos o no, seamos pastores, solamente discípulos, líderes, vamos a tener que en algún momento pasar por esos problemas, pero ¿qué es lo que nos dice Jesucristo? Mientras estén en este mundo, van a tener que sufrir aflicciones, pero dice, confíen en mí, que yo les daré paz, sean valientes, porque yo vencí al mundo. Y eso es lo que nos dice, que así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Pero ¿cuál es la forma de vencer? Confiando en Dios, teniendo esa confianza, esa certeza de que Él está con nosotros, de que Él nos va a ayudar en esos momentos complicados, en esos momentos donde llegan los problemas. Hay problemas muy complejos, hay otros tal vez no tanto, pero hay problemas que no son tan complicados, pero que lastimosamente cuando no los sabemos manejar nos llenan de angustia, que tal vez no sabemos qué hacer, nos llenan de desespero. Entonces ese es el momento de confiar en Dios, de creer que Él está con nosotros. Si nosotros hemos decidido entregarle el control de nuestra vida a Dios, si hemos decidido entregarle cada una de nuestras cargas, entregarle esas dificultades, esos problemas, creamos en Él, creamos en que Él está ahí peleando, que Él está con cada uno de nosotros dándonos esa fuerza que necesitamos para seguir, para avanzar,
que Él es el que nos da esa serenidad para buscar las soluciones adecuadas, para buscar las soluciones correctas. Entonces, el confiar en Dios me lleva a no huir de los problemas. Veamos qué nos dice el versículo 1. Me refugio en el Señor. ¿Por qué me preguntan? ¿No sería mejor que huyas y te escondas, saltando a la montaña como ave pequeña? ¿Qué es lo que le decían en ese momento a David? ¿No será mejor que huyas? En ese momento David estaba sufriendo persecución. En ese momento él, podríamos decir, tenía problemas. ¿Y qué es lo que le aconsejaron? ¿No será mejor que huyas? ¿No será mejor que te vayas lejos? ¿Y cuántas veces tal vez nos han aconsejado lo mismo? Cuando hemos tenido problemas, cuando hemos tenido ese tipo de dificultades, ¿qué nos han dicho? ¿No será mejor que te vayas? ¿No será que mejor dejes ahí? Si es problema de pareja, por eso lo he dicho, a veces cuando recurrimos a personas que no tienen temor de Dios, que no tienen sabiduría para dar un consejo, ¿qué es lo primero que nos dicen si tenemos problema con nuestra pareja, sea esposo o sea esposa? Pues déjelo, búsquese otro, búsquese otra, no le haga caso, sepárese. En este momento, ¿qué es lo que nos están diciendo entonces? Huye del problema. Y si nos damos cuenta, los problemas no se solucionan dándoles la espalda. Los problemas no se solucionan nosotros mirando hacia otro lado o mucho menos huyendo. Los problemas, tarde o temprano, donde nosotros nos vayamos, los problemas nos van a alcanzar, los problemas van a estar ahí. Si nosotros no tenemos esa sabiduría para cortarlos de raíz, si nosotros no tenemos el valor de cortarlos de raíz, de buscarles una solución, los problemas van a estar ahí, ahí, ahí y ahí. El problema no va a desaparecer solo. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios, pedirle a Dios que nos dé esa fuerza, que nos dé la fortaleza para nosotros enfrentar cualquier situación. Tener la certeza de que Él es quien nos ayuda, de que Él es el que está ahí. Debemos tener la certeza de que Dios es el que pelea por nosotros, de que sin importar qué situación sea, Él es el que nos está ayudando, Él es el que nos está ahí, dando esas fuerzas que muchas veces se nos acaban. Miremos qué nos dice el versículo 6. Hará caer brasas sobre los perversos y azufre como la lluvia. No recibirán nada sino un terrible viento abrasador. Dios es el que se encarga de cada uno de nuestros enemigos. Dios es el que se encarga de dar la pelea por nosotros, como hablábamos en días pasados. Si nosotros le adoramos, si nosotros le alabamos, si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos refugiamos en Él, Dios es el que pelea, Dios es el que nos da las armas para poder pelear. Él es el quien adiestra nuestras manos para la batalla, Él prepara nuestros dedos para la guerra, pero debemos confiar en Él, debemos refugiarnos en Él, tener la seguridad de que Él es el que pelea, que Él es el que se encarga de nuestros enemigos, esos enemigos físicos, esos enemigos espirituales, cualquier enemigo que se levante en contra nuestra, aquel que nos quiera hacer retroceder de nuestros objetivos, el que nos quiera dañar a través de nuestra familia, en nuestro ministerio. Entonces, vemos que son muchos enemigos, que tal vez sufrimos persecución, no de simplemente las personas que nos quieren hacer daño, esas personas físicas, sino también otros enemigos que el enemigo pone. ¿Qué es lo que hace? A través de la pereza, el desánimo, a través de esas cosas, Él nos quiere separar de Dios. Él quiere que nosotros nos alejemos, pero está en nosotros entregarle cada una de esas cosas a Dios, el pedirle que nos ayude a vencer, que nos ayude a derribar cada obstáculo, que se encargue de todos esos enemigos que se levantan, como decíamos también en días pasados. Hay personas que se levantan en nuestra contra y ni siquiera sabemos por qué fue. Muchas veces nosotros no hemos hecho nada para causar tal vez ese tipo de sentimiento en nosotros. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan la manera de dañarnos, buscan la manera de hacernos daño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cobrar venganza? ¿Pelear en nuestras fuerzas? No, es entregar todo problema a Dios, es entregar esas cargas, esas dificultades a Dios
y tener la disposición de buscar de Él, tener esa disposición de buscarle a Dios. Él es el que en ese momento, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros eh, buscamos la presencia de Dios, las cosas cambian. Es donde nosotros tenemos esa tranquilidad, ese regocijo. Miremos que nos dice el versículo 4, la parte A. El Señor está en el templo santo. Él está en el templo, Él está en su casa. Es la decisión nuestra el buscarlo, el refugiarnos en regocijarnos en ir, buscar de su presencia y fortalecernos, en recibir ese alimento para que nosotros podamos recobrar esas fuerzas que a veces, como decimos, esos problemas tienden a quitarnos. Tendemos a perder la fuerza, las ganas de seguir, pero si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no confiamos en Dios, lastimosamente lo que nosotros hagamos será en vano, porque empezaremos a luchar en nuestras fuerzas. Es necesario que busquemos de la presencia de Dios, es necesario que nos regocijemos, es necesario que busquemos ese alimento espiritual. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el templo, cuando nosotros acudimos a esa cita que tenemos con Él. Pero si dejamos que esos enemigos nos empiecen a dañar, si dejamos que esos enemigos empiecen a tomar el control de nosotros, lastimosamente, ahí no vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios, porque vamos a estar poniendo por delante otras cosas, porque vamos a dejar que el desánimo, la pereza o cualquier otra cosa que suceda en nuestra vida interfiera con esa cita maravillosa. Entonces, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad que se presente, confiemos en Dios, busquemos de Él, busquemos de su presencia. Entendamos que Él es el que pelea por nosotros. Debemos aprender a cambiar esa forma de pensar que nosotros tenemos. Miremos qué nos dice Filipenses 4:8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. ¿Qué es lo que nos aconseja Dios? Cambien su manera de pensar. Si tienen problemas, si tienen dificultades, si las cosas no están saliendo como ustedes esperaban, cambien esa manera de pensar. Lo primero que hacemos cuando algo nos sale mal, ¿qué es? Decir, yo no sirvo para esto, es que todo me sale mal, es que no, no tengo la capacidad de hacerlo, es que esto, es que aquello, es que no sé qué. Buscamos miles de pretextos y nosotros mismos nos damos látigo. Nosotros mismos empezamos con nuestra mente a declarar cosas, a decir que no servimos, que tal vez no es el tiempo. Bueno, tantas cosas que a veces nosotros mismos nos decimos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? En esos momentos de problemas, en esos momentos de dificultades, cuando tal vez no sepas qué hacer, empieza a cambiar tu mente, empieza a cambiar esa manera de pensar. Piensa positivo, piensa que sí eres capaz, que tal vez en ese momento las cosas no se dieron como tú esperabas, como cada uno de nosotros tal vez las tenía planeadas, pero que con la bendición de Dios las cosas van a cambiar, que las cosas van a ser diferentes. Pero es necesario que nosotros cambiemos nuestros pensamientos, que cambiemos esa manera de pensar, esa manera a veces fracasada que tenemos de nosotros pensar. Como decimos, no necesariamente puede llegar otra persona a decirnos, no sirves, no eres bueno para esto, es mejor que desistas. No, no necesariamente puede llegar otra persona a decirnos eso. Basta con que simplemente nosotros empecemos a dejar que nuestra manera de pensar nos diga eso. No sirves, no eres capaz, no sirves para nada. Entonces, no nos enfoquemos tampoco tanto en ese problema, porque a veces estamos piensa y piensa en lo mismo, en si yo no hubiera hecho esto, si mejor hubiera hecho lo otro, si mejor no hubiera dicho. Estamos piensa y piensa en todo lo que pues lastimosamente ya fue. Es momento de pensar diferente, es momento de pensar de otra manera. Decir, bueno, sí, tal vez me equivoqué, sí, tal vez erré en esto, tal vez no tomé la mejor decisión. Bueno,
ahora es tiempo de levantarme, es tiempo de empezar de nuevo. Si es necesario empezar de cero, hay que hacerlo, pero esta vez haciendo las cosas bien, esta vez tal vez consultando a Dios, porque muchas veces las cosas que nos salen mal es porque no consultamos a Dios. Como lo hemos dicho, siempre actuamos a nuestra manera, hacemos las cosas a la ligera. Y después, cuando ya vemos que los resultados no son los mejores, es donde oramos a Dios, es donde nos acordamos que Dios existe. Entonces, antes de hacer las cosas, consultemos a Dios. Antes de hacer las cosas, orémosle a Dios para que Él nos bendiga, para que Él nos dirija. Y como lo hemos dicho, entonces, si ya las cosas no nos salieron bien, si ya las cosas no salieron como tú lo esperabas, como nosotros lo esperábamos, entonces volvamos a empezar, volvamos a intentarlo. Cambiemos esa forma negativa que tenemos de pensar. ¿Cuántas personas a veces, bueno, que han recibido una mala noticia de que están enfermas, de que la enfermedad es grave? No, muchas veces a esas personas no los mata tanto su enfermedad, como hablaba con alguien, sino esa forma de pensar que tienen, la actitud con la que lo reciben. Empiezan a decir, es que me voy a morir, es que ya no voy a poder hacer esto, es que este otro, es que ya no sirvo, es que la enfermedad ya no sé qué, bueno, tantas cosas. Y la enfermedad no puede ser tan grave, pero esa forma de pensar que tienes, el decir que ya te vas a morir, eso es lo que te va consumiendo y eso es lo que ha consumido a muchas personas y los ha llevado a la muerte. Esa forma de pensar, el estar pensando en la enfermedad, en que quién sabe se van a curar, en que qué médico visitan, qué medicamento pueden tomar. Entonces, es necesario que nosotros confiemos en Dios. Al confiar en Dios, esos pensamientos negativos van a empezar a cambiar. Al confiar en Dios, todo aquello que tal vez me está lastimando, aquello que me está tal vez inquietando, va a empezar a cambiar. Y como decíamos, más si buscamos de la presencia de Dios, si nosotros empezamos a deleitarnos en Dios, las cosas pueden cambiar. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos llenamos de miedo, de temor, y eso es lo que no debemos hacer. Como decíamos, valiente no es aquel que no tiene miedo, valiente no es aquel que nunca ha sentido temor, sino valiente es aquel que a pesar de sus miedos, de sus temores, sigue adelante. Miremos qué nos dice Isaías 41:10. No temas, estoy contigo, yo soy tu Dios. No tengas miedo, te fortaleceré. Sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. ¿Qué es lo que nos dice Dios? No tengas miedo, sé valiente, confía en mí, yo te salvaré con mi mano victoriosa, yo estaré contigo. ¿Y qué es lo que nos dice en otro versículo también? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Cuando pases por esos problemas, cuando pases por esas dificultades, cuando tengas que pasar todo tipo de aflicción, yo estaré ahí contigo. ¿Qué es lo que nos dice? Yo te salvaré con mi mano victoriosa. Pero lo único que nos dice es, confía en mí, que yo estoy del otro lado esperándote, que yo estoy con mi mano extendida, que yo estoy ahí, presto para ayudarte, pero confía en mí. No tengas miedo, sé valiente, afronta esos problemas, sé valiente, no te desanimes, sigue adelante. Eso es lo que nos dice Dios. Pero muchas veces el miedo nos lleva a tomar malas decisiones. Ese miedo a los problemas, a las dificultades que estamos viviendo, es lo que muchas veces nos lleva a olvidarnos de Dios. Nos enfocamos tanto en ese problema, nos llenamos de temor frente a esa situación, frente a lo que estamos viviendo, que nos olvidamos de Dios. Nos enfocamos tanto en ese problema y lo volvemos tan gigante. El problema no puede ser tan grande. Ese problema no puede tener tanto poder. Pero nosotros, al llenarnos de miedo, al enfocarnos tanto en ello, nosotros mismos lo estamos convirtiendo en ese gigante. Nosotros mismos le estamos dando el poder. Debemos
creer en Dios, debemos acercarnos a Dios, creer que Él está con nosotros, como lo hemos dicho o como lo he dicho. Tal vez nosotros no lo podemos ver, tal vez en ese momento de dificultad no está de forma visible, tal vez no se presenta como una persona, pero podemos ver que la presencia de Dios está ahí, en medio de ese problema, de ese accidente. Tal vez podríamos decir, bueno, ¿y dónde estuvo Dios? ¿Por qué permitió eso? Bueno, no estuvo ahí, por eso no permitió que pasara a mayores. Estuvo ahí, por eso no permitió que las cosas fueran más allá. Entonces vemos que Dios está con cada uno de nosotros, que en esos momentos de problemas, de dificultades, por más grandes que sean, por más complejos que sean, nunca van a ser más grandes que el amor de Dios, que la presencia de Dios. Jehová de los ejércitos es todo para nosotros. Él es quien nos llena de fuerza, nos da esa paz, nos da ese gozo, que en medio de ese problema, de esa dificultad, podemos sonreír. Y muchos tal vez es donde se admiran de decir, bueno, tiene problemas, tiene dificultades, pero se lo mira contento. Tiene problemas, tiene dificultades, tiene una enfermedad grave, pero está de lo más feliz. ¿Por qué? Porque esa es la confianza que demostramos en Dios, porque eso es lo que se ve reflejado cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros tenemos la certeza de que Él es el quien nos ayuda, de que Él es el que está ahí dándonos fuerza, las cosas cambian. Nosotros ya no nos enfocamos tanto en el problema, sino por el contrario, nosotros nos enfocamos en darle la gloria y honra a Dios. Entonces, por lo tanto, no importa la persecución que puedas tener, la dificultad, la aflicción, ten en cuenta que mientras estemos en este mundo, vamos a tener que pasar por esos problemas, que mientras estemos aquí en este mundo, mientras tengamos vida, vamos a tener que sufrir aflicciones. ¿Cada cuánto? Todos los días tenemos inconvenientes, todos los días tenemos contratiempos. Pero ¿qué nos dice Dios? Sean valientes, que yo vencí al mundo. Sean valientes, confíen en mí, acérquense a mí, yo soy su refugio. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. ¿Qué nos dice Dios? Con mi mano victoriosa, yo los salvaré. Con mi mano victoriosa, yo los sacaré de esos problemas, de esas dificultades, y les voy a dar la victoria. Pero ¿qué dice? Confíen en mí, crean en mí. Ese es el mensaje, mis hermanos, lo que Dios ha querido regalarnos en esta mañana. Que aprendamos a confiar en Dios, que no dudemos por un instante de su poder, que no dudemos por un instante de lo que Él puede hacer, que no importa todos los problemas que lleguen a nuestra vida, que no importe todos los problemas que puedan rodearnos, pero que al final Dios siempre va a estar ahí, que al final Él siempre va a estar ahí, con su mano extendida para sacarnos, para rescatarnos, para entregarnos la victoria. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un día muy bendecido. Si el Señor nos presta la vida el día de mañana, estaremos nuevamente con ustedes en nuestra próxima transmisión.